y no, a partir de junio no se le va a vender el gas. O sea que mayo es el mes... a final de mayo, es fundamental, es importantísimo y por eso los rusos quieren que haya un acuerdo. Hay en este momento negociaciones a tres bandas, Ucrania, Europa y Rusia, para ver cómo tratar el tema del gas a fin de que este gas siga fluyendo, pueda seguir fluyendo hacia Ucrania y por ende a Europa. Muy bien, y vamos a seguir con el tema. La crisis en el oriente ucraniano también ha afectado a Wall Street, ya que en la jornada de hoy el Dow Jones, Standard & Poor's 500 y Nasdaq, los tres principales índices de la bolsa estadounidense, cerraron con una baja que va del 0,09% al 0,28%, opacando el reporte de la reducción del desempleo más fuerte de los últimos 5 años. Las bolsas europeas también sintieron los efectos de la situación en Ucrania, ya que bajaron entre 0,5 y 0,8, aunque mientras las bolsas de París, Frankfurt y Milán cedieron, la de Londres creció en un 0,2%. Bueno, claro, la situación pues en Ucrania rápidamente se ve reflejada pues en la economía norteamericana, ¿no? Lo que significaría también para tantas empresas norteamericanas que se encuentran en territorio ruso y viceversa. Estamos en un mundo globalizado y si los problemas de las grandes potencias pueden afectar al mundo entero, si Estados Unidos se resfría, obviamente se resfría el mundo entero, lo hemos visto en la crisis que nació en 2008, pues también crisis que están muy focalizadas en países, digamos, relativamente pequeños como Ucrania, relativamente pequeños, también pueden afectar las bolsas mundiales en este mundo cada vez más interdependiente. Podemos hablar en torno al papel del grano. Ucrania, un gran exportador de granos. En ese sentido, pues, podemos ver el aumento de los granos en el mundo a partir de la reducción de la oferta de la oferta de granos producto de la caída de la producción ucraniana. Seguramente puede haber un aumento en precios. Entonces, de alguna manera, no solamente es Estados Unidos que se puede afectar al mundo entero, inclusive en nuestro país. Claro. Así que vemos cómo los conflictos que tienen que ver con países que pueden ser muy lejanos para nuestra realidad y ser pequeños o alejados, no tenían ningún vínculo con otro país, terminan siendo fundamentales en este mundo totalmente distinto al que teníamos de casa atrás. Muy bien, vamos a cambiar de tema, pero también con un país que está en problemas. Hablamos de Sudán del Sur. El secretario de Estado norteamericano John Kerry pidió a las partes en conflicto permitir a Naciones Unidas proteger a los civiles y entregar asistencia vital. Veamos. Riesgo de genocidio en Sudán del Sur, es lo que ha advertido el secretario de Estado norteamericano John Kerry a su llegada a Yuba, capital del país africano. En esta visita, el jefe de la diplomacia estadounidense se reunió con el presidente sursudanés Salva Kiir. A lo largo de la reunión, me dejó en claro que debe hacer todo lo posible para poner fin a la violencia e iniciar un proceso de diálogo nacional para traer la paz al país. El conflicto desatado a mediados de diciembre pasado ha dejado ya miles de muertos, mientras que más de 1 millón de personas han huido de los enfrentamientos militares étnicos entre dinkas y nueres, generados tras un intento de golpe de Estado. En este encuentro, John Kerry propuso al presidente dinka Salva Kiir viajar a Addis Abeba, en Etiopía, para negociar con el ex vicepresidente y líder de los insurgentes Riek Machar, con el que se espera establecer un gobierno de transición en el país más joven del mundo. Así es, Naciones Unidas y diversas organizaciones habían declarado en emergencia el Sudán del Sur y esta tragedia pues de conflictos en los cuales la base es religiosa, étnica, tribal, básicamente. Étnica, tribal. Sí, lo que estamos viendo, el temor de mucha gente es que esta diferencia político-étnica, de alguna manera es étnica porque son tribus que se han peleado y que formaban parte de un gobierno nacional, o sea, tiene elementos de ambos, termine pues en un gran genocidio al peor estilo de lo que recordamos fue el caso de Ruanda, por ejemplo. Y existen indicios de que comienzan a darse esto. Ya hemos visto matanzas en ciudades, en poblados, ya hemos visto pues asesinatos en masa que de alguna manera nos recuerdan tiempos muy difíciles, así que yo creo que la presencia de Kerry en Sudán del Sur es muy importante, pero el mensaje es preocupante, ya que dice, y lo dijo textualmente, no tenemos la capacidad para implementar, o mejor dicho, implementar una fuerza de paz a cargo de la Unión Africana mucho más fuerte o que pueda hacer más en el terreno. Es decir, por eso su objetivo ahí ha ido a hablar directamente con el presidente y hacer algo con el presidente y gobierno de Sudán del Sur.
Ahora, hay un problema acá de fondo, ¿no? Y es qué tanto hoy Estados Unidos tiene capacidad para solucionar este tipo de problemas, ¿no? Y es un poco la crítica. Kerry acá impulsó los acuerdos entre Israel o las negociaciones entre Israel y Palestina, y ya vemos cómo están terminando las negociaciones, ¿no? Claro, pero ¿cuál es el papel? Entonces, pero Estados Unidos está haciendo el papel que debería cumplir Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene una sede en Sudán del Sur, tiene mucha actividad en Sudán del Sur. El problema es que Naciones Unidas no tiene ejército, Naciones Unidas no tiene la cantidad de recursos que tienen los estados, y finalmente las Naciones Unidas depende de los estados miembros. Así que obviamente yo no creo que la presencia de Kerry esté al margen de lo que está haciendo Naciones Unidas. Yo estoy seguro que hay mucha coordinación con Naciones Unidas al respecto de lo que sucede en Sudán del Sur. Sin embargo, pues es necesario en ese momento, en un punto crítico donde podemos llegar a puertas de un genocidio, que la potencia mundial sea presente y pueda de alguna manera evitarlo. La visita de Kerry es importante, es muy importante. El problema es qué se va a hacer al respecto, porque obviamente que no queden palabras de una visita y que haya realmente una acción clara en torno para evitar pues que eso vaya más. El problema es que hay mucha desconfianza con respecto a lo que puede hacer Estados Unidos. ¿Pero qué puede hacer? O sea, ¿qué acción puede hacer? Básicamente, lo más importante, y que justamente lo que él ha dicho que es muy difícil de implementar, es juntar más recursos para apoyar una misión más grande de la Unión Africana. Lo que se necesitan es más cuerpo de paz, y en este caso de la Unión Africana, que impida una matanza y una situación generalizada mucho peor. Ahora, después lo de Siria, lo de Ucrania y lo que vimos en Palestina, pues mucha gente no confía mucho en lo que puede hacer Estados Unidos, inclusive en un país como Sudán del Sur. No, porque es un país complicado, ¿no? Porque al final debería ser en todo caso labor de las naciones africanas, pero cada una pues están con problemas y poco pueden hacer con respecto al vecino, y al finalmente es Estados Unidos pues quien es llamado a solucionar los problemas. Ciertamente en la región, por tratarse de África, el papel de la Unión Africana debe ser un poco mayor, y lo tiene. Uno ve el conflicto en Mali y ve que además de la presencia francesa hay una presencia de la Unión Africana. El problema que nuevamente es hablar de África y hablar de países con pocos recursos, y que se hace muy difícil hacer intervenciones de carácter permanente en estos países. Ahora, pero sí hay una acción muy fuerte de la Unión Africana en una serie de conflictos en su continente. Ahora, el hecho de que la potencia mundial se preocupe es por una razón fundamental, porque hoy el genocidio y todo esto que está vinculado a este tipo de crímenes de lesa humanidad, pues no son temas locales, son temas mundiales, globales. Y hoy en día un acto de genocidio lo que genera finalmente es migración ilegal, genera desplazados, genera problemas en los países limítrofes, y de alguna manera internacionaliza un conflicto interno. Así que ya no estamos frente a conflictos que podemos canalizarlos dentro de espacios territoriales estatales, sino conflictos que afectan al mundo entero. Muy bien, y hablando de África, nos vamos a Sudáfrica. El partido de Nelson Mandela busca en las próximas elecciones generales mantener su peso político en el Parlamento tras las denuncias de corrupción e ineficacia de los servicios públicos. Veamos. En 1994, la victoria de Nelson Mandela del Congreso Nacional Africano fue aplastante para el régimen del apartheid en Sudáfrica. Han pasado 20 años y el partido del recordado Madiba sigue gobernando, y todo indica que continuará durante un periodo más, según los últimos sondeos, a solo 5 días de las elecciones en Sudáfrica. Sin embargo, la popularidad del Congreso Nacional Africano no es la misma de hace 2 décadas. Según Mandla Maleka, jefe economista de la compañía eléctrica Eskom, sería una necedad que los sudafricanos voten nuevamente por el partido y esperen un resultado diferente. No obstante, reconoció que ningún grupo podrá hacer lo que hizo el Congreso Nacional Africano desde 1994. Otros simpatizantes de este grupo político y del presidente Zuma, en cambio, aseguran que votarán por el Congreso Nacional Africano, ya que terminaron con el régimen del apartheid. Estos jóvenes no conocen la historia de la CNA. Conozco la lucha. He perdido a 3 hermanos que murieron durante la lucha y asesinados por los blancos. Por eso votaré por el CNA hasta mi muerte. Pese a la simpatía que es mayoritaria, los especialistas consideran que los resultados de la elección darán una victoria al partido del fallecido Mandela, aunque por debajo del 60%, debido a los constantes errores del presidente Jacob Zuma, que incluyen denuncias por casos de corrupción e ineficiencias para llevar servicios básicos al país. Bien, nos vamos a Corea del Norte. El líder Kim Jong-un despidió a su máximo comandante militar dentro de la estrategia de reorganización de su grupo de asesores de alto mando. Este banquete se llevó a cabo para celebrar el Día del Trabajo, pero también para festejar el nombramiento del nuevo jefe político del ejército de Corea del Norte.
De este modo, Juan Pyong-so, exdirector adjunto del Departamento de Orientación Organizativa del Partido de los Trabajadores del Poder, sustituye a Choe Ryong-hae, otro asesor militar del líder norcoreano Kim Jong-un. Su designación podría ser considerado un esfuerzo para fortalecer el liderazgo unitario de Kim, después de que éste ordenara la ejecución de su tío por traición en diciembre del año pasado. Juan, de 65 años, ha emergido como confidente de Kim Jong-un desde diciembre de 2010, cuando este fue elegido sucesor de su desaparecido padre Kim Jong-il. Muy bien, Corea del Norte, lo poco que se puede saber, pues este cambio del comandante militar, ¿por qué lo habrá hecho? O sea, especulando, ¿no? Sí, ciertamente ya todos sabemos la dificultad de hablar de Corea del Norte cuando es un régimen es particularmente hermético, donde la información pues no es lo más común. Sin embargo, yo tengo una teoría, y es que básicamente lo que hemos visto en los últimos 2 años desde que Kim Jong-un ascendió al poder es un proceso de consolidación de él en el poder. Acordémonos de cuando sube el poder, la información con la que contamos es que hay muchos sectores al interior que cuestionan bueno, su papel, es un chico joven, si bien era el hijo elegido para suceder a Kim Jong-il, era joven, y la pregunta él era el indicado, se hablaba de rumores en torno a sectores que están en contra, como el de su tío, al cual finalmente eliminó. Exacto, eliminó. Entonces, de alguna manera, yo creo que han sido 2-3 años de consolidación. Es más, y esto lo hemos conversado en el pasado, yo estoy convencido de que todas estas tretas o este diferendo nuclear que tuvimos hace un par de meses entre Corea del Norte y Corea del Sur, con la aparición de Estados Unidos, en donde se habló sobre la posibilidad de una guerra nuclear, pues era parte de este proceso de consolidación. Los regímenes internos, cuando están debilitados de alguna manera, cuando quieren consolidarse al poder, suelen pues buscar enemigos externos, y no hay nada mejor que Corea del Sur en este caso, para de alguna manera crear o fortalecer tu posición como líder en todo sentido de la palabra, que puede guiar al pueblo pues contra la amenaza externa, que en este caso es Corea del Sur, Estados Unidos y el mundo entero. Entonces, yo creo que ha sido un proceso de consolidación, y lo que vemos ahora es parte de ese proceso, en donde termina de eliminar o de alguna manera de sacar aquellos cuadros que no ayudan pues en la construcción de su poder. Muy bien, vamos a hacer nosotros nuestra primera pausa del programa. Vamos a regresar con información de la libertad de prensa, donde los peores han salido Cuba, Venezuela y Honduras. Y también con una tragedia en Afganistán con 2.500 muertos tras deslizamiento de tierra. Volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Oscar y me cuentan que hay grandes cambios en TV Perú, así que voy a tratar de averiguar de qué se trata. Mira quién está acá. Hola.